Buenas tardes. Entre muchas otras cosas, esto decía Hernán en uno de sus textos denominado Territorios e instituciones de la cultura en torno a los procesos culturales regionales. A partir de las nociones de territorio e instituciones de la cultura, vamos a acercarnos a las prácticas y percepciones culturales que desarrollan individuos y colectivos. Por territorio entendemos el espacio significado en donde se realizan prácticas privadas y públicas, en donde se anudan relaciones parentales y políticas, en el que se afinca la identidad y se percibe la diversidad frente a lo otro, en el que se construye en la cotidianidad, aunque algunas veces los ritmos varíen, por la presencia de eventos especiales como fiestas, catástrofes y conmemoraciones. Al hablar de instituciones, hacemos referencia a las formas organizadas de la vida social que atienden a códigos asumidos por los grupos de individuos, comunidades o sociedades enteras. A los enjambres de usos sociales que alcanzan altos grados de regularidad. A los patrones de conducta durables, complejos e integrados con los cuales se ejerce control social y a través de los que se pueden entender deseos o necesidades básicas. Los actores sociales son gente de la cultura si entendemos que ésta es el producto de creencias, valores, actitudes y comportamientos que tienen lugar en un espacio determinado y se canalizan a través de instituciones en las que es posible reconocer su presencia. Y luego dice: al recorrer las geografías regionales del país, salimos de las metrópolis, pasamos por ciudades, pueblos, aldeas, poblados, asentamientos y terminamos caminando por veredas, parajes y puntos de vastas tierras en las que muchas veces no parece existir más que vacío y silencio. En las tierras vastas y silenciosas que eventualmente son propiedad estatal, pero que en el decir popular son tierra de nadie, nos hemos encontrado repetidamente con pobladores invisibles, quienes por generaciones superviven resistiendo la presencia del Estado o huyendo de una sociedad mayor de la cual sus antepasados recientes o lejanos sufrieron expulsión o violencia. Esto es un apartado del texto, reitero, Territorios e instituciones de la cultura en torno a los procesos culturales regionales, de Hernán Henao Delgado. Les damos la bienvenida a la versión 76 de la cátedra Hernán Henao Delgado, que funciona desde 2014, para el año entrante ya serán 15 años de esta estrategia que ha tenido el INER como parte de la misión de extensión. A través de esta cátedra pretendemos cumplir dos objetivos. Uno, mantener viva la memoria de Hernán, y dos, poder hacer de este espacio también un diálogo vivo de las ciencias sociales, en este caso, por ejemplo, que hoy, bienvenida profesora Eloísa, 3 geografías con determinadas particularidades de esas geografías vastas que se ocupó también Hernán en sus recorridos territoriales. Profesora Eloísa, muchas gracias por aceptar la invitación. Ahora mi colega Gilbert hará la presentación de la profesora para que ella nos comparta su presentación. Muchas gracias, Luis. Bueno, me han encargado a mí de presentar a la profesora Eloísa. Presentar a los amigos, a las amigas, a los colegas, siempre es un ejercicio que a veces es un poco más, ¿no? Que uno podría extenderse quizás horas hablando del trabajo, porque además del colegaje hay afectos, y donde las ideas, y también no solo las ideas, sino también la amistad se articulan. Yo creo que uno, bueno, esos son terrenos en los que vale la pena conversar. Bueno, para ser breve, la profesora Eloísa es geógrafa de la Universidad de Massachusetts, tiene una maestría
en la Universidad de Ámsterdam y tiene un doctorado en la universidad, en geografía, además, en la Universidad de Carolina del Norte, en Chapel Hill. La charla que nos va a compartir Eloísa se titula Geografías Negras en las grietas del territorio, resistencias espaciales cotidianas en el Caribe rural. Eloísa es además profesora en el Departamento de Ciencias Sociales en la Universidad del Norte, así que es una mujer que viene desde Barranquilla a compartirnos sus investigaciones, sus trabajos. Su trabajo se ha publicado también en distintas revistas, tanto en el mundo anglosajón, pero también en América Latina, y establece unos diálogos muy interesantes con las geografías negras feministas, con las geografías feministas latinoamericanas, con los estudios agrarios. Y bueno, habiendo hecho esta breve introducción, le doy la palabra a Eloísa para que nos comparta su charla. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas por esta invitación. Para mí realmente es un honor estar aquí acompañándolos en el INER, pero también un gran honor ser invitada a esta cátedra en particular, con lo representativa que es y lo simbólica que es de esa academia comprometida a la que todos apuntamos. Como Gilbert mencionaba, mi trabajo articula diferentes campos relativamente nuevos en la geografía, que están como en un desarrollo actual muy interesante, como son las geografías negras y las geografías feministas, e integro también elementos de los estudios agrarios porque me interesa la cuestión de la tierra, me interesa el desarrollo de sociedades afrocampesinas en el Caribe rural y los conflictos en torno a la tierra, pero también en torno a las prácticas alimentarias y a lo agrario en general. El título de la presentación de hoy, un momentico, aquí está. El título que decidí darle a la presentación de hoy es el de Geografías Negras en las grietas del territorio. Ya veremos qué quiere decir eso de las grietas, resistencias espaciales en el Caribe rural, y lo que hago es condensar buena parte del trabajo que he venido realizando en un área muy particular del Caribe rural, que son los Montes de María Negros, el Piedemonte Negro, Monte Mariano, a lo largo de los últimos 15 años aproximadamente. Quisiera primero situarlos como buena geógrafa, no puede faltar el mapa, y me parece muy importante entender el contexto territorial particular de este lugar. Aquí señalados están pues, los Montes de María, y en el piedemonte noroccidental vemos el municipio de María la Baja. María la Baja es un municipio que está en el corazón de esa región que llamo el Piedemonte Negro, Monte Mariano. Aquí la vemos un poco más claramente. Y lo llamo el Piedemonte Negro, Monte Mariano en mi trabajo porque me parece pues, que la toponimia es importante y la toponimia es política también, y es un poco un gesto para complejizar ese imaginario generalizado de los Montes de María que se ha construido en buena medida en torno al conflicto armado, la construcción de paz, con un sujeto víctima principalmente, o es imaginado como habitado por sujetos víctimas, y por otro lado como una región agraria, habitada por un sujeto campesino. Y el problema con estos imaginarios es que niegan también la diferencia étnica y étnico-racial que hay en la región. Resulta que esta zona de Piedemonte Negro, de los Montes de María, conecta la región montañosa, que vemos, en este caso la vemos hacia el sur, donde están estas dos grandes represas, la conecta con las tierras bajas del Canal del Dique. Entonces, ese piedemonte es una suerte de transición, un territorio transicional entre la montaña y la cuenca del Canal del Dique, con esa extensa red de ciénagas y de caños que eventualmente van a desembocar al litoral caribe colombiano. Y esa geografía física es importante para entender los procesos de poblamiento negro de esa región, que son procesos relacionados con el cimarronaje, porque la gente se escapaba del puerto de Cartagena y por vías acuáticas empezó a poblar esa zona y llegó hasta la montaña, de manera que con el transcurrir de los siglos se fue configurando en esa zona no solamente un territorio negro, sino un territorio afrocampesino,
que aún después de la abolición de la esclavitud se siguió nutriendo en términos económicos, culturales, a partir de las relaciones de intercambio con otras poblaciones negras de la región. Realmente es un territorio construido en red a partir de movilidades, de personas y de bienes. Según la tradición oral de la zona, hasta los años 80, gente de diferentes pueblos afrodescendientes de las zonas bajas y montañosas se reunían para realizar partidos de béisbol, celebrar fiestas patronales. Había trabajo estacional, mucha migración laboral al interior de la región, subían de las zonas bajas a las altas en tiempo de cosecha de arroz, las mujeres caminaban por el territorio, se reunían para cosechar o para pilar arroz. Y esa configuración territorial a través de movilidades e intercambios es bien interesante y me gustaría profundizar en ella. Por ahora voy a dejarlo ahí, lo podemos retomar en las preguntas para continuar dándoles el contexto territorial. En los últimos 50 años, a partir de los años 60, empiezan unas transformaciones radicales en esa configuración histórica afrocampesina. Y hay un momento clave, un hito, que es la reforma agraria, que me interesa mucho en mi trabajo, pero no solamente la reforma agraria, sino diferentes intentos iterativos de imponer un régimen territorial, ¿verdad? Y esos intentos entran en tensión con estas espacialidades propias de la gente negra de la región. En los 60 pues llega el Estado colombiano a hacer una presencia fuerte con la reforma agraria, que como sabemos no solamente es un proyecto de redistribución de la tierra, sino también un proyecto de reordenamiento espacial del territorio en función de la modernización agrícola y del desarrollo de cierto tipo de modelo de agricultura tecnificada capitalista, de hecho. Entonces ahí hay una configuración muy radical del territorio, de hecho físicamente se transforma con la construcción de un distrito de riego de 25.000 hectáreas, el primero que construye el INCORA en el país, dos grandes represas que vemos ahí en el mapa arriba, cuya construcción va a desplazar diferentes poblados afro que se habían desarrollado a lo largo de esos arroyos que bajan por la montaña. Entonces hay un desplazamiento por cuenta de la construcción de las represas, y en las zonas bajas se va generando una suerte de geografía geometrizada a partir de una red de canales de irrigación y la existencia de parcelas, que también era una unidad espacial nueva, ¿no? La parcela de propiedad privada que introduce el INCORA. Entonces ahí se reconfigura ese territorio radicalmente y las personas encuentran maneras, tácticas, como para poder continuar con unas espacialidades propias, poder reproducir los saberes propios, pero entra en una tensión fuerte con el proyecto estatal modernizador. Un segundo régimen territorial que llega relativamente poco después de la reforma agraria en los años 60 es el conflicto armado, que entiendo yo en mi trabajo como un régimen territorial. Sabemos que es mucho más, eso es otras cosas también, pero para mí como geógrafa me interesan las espacialidades del conflicto. Esa zona fue una zona estratégica para los diferentes actores. Ahí se podrán imaginar que es un corredor, ¿no?, que conecta a los Montes de María y la zona alta con el Canal del Dique y el litoral costero. Entonces ahí se configuran unos corredores de armas, unos corredores de municiones, de drogas eventualmente, y es un territorio disputado. Ahí llegan diferentes guerrillas desde los años 60, EPL, LN, FARC en los 90, y luego una arremetida paramilitar brutal que realmente hace un borramiento y sigue unas rutas de terror realmente que generan un desplazamiento masivo. Pero mucha gente permanece en el territorio, resiste al permanecer en el territorio y busca a través de diferentes tácticas espaciales poder de nuevo hacerle un poco el quite a los actores armados y a ese régimen de control espacial que se intentaba imponer. Y un tercer régimen territorial, que ese sí está bien conectado con el conflicto armado, sobre todo con el paramilitarismo, es el régimen de la plantación de palma aceitera. En el contexto de la violencia paramilitar llega la palma como una promesa de revivir las economías agrarias de la zona. Después en la reforma agraria, de eso hablaré más adelante,
pero es importante decir que en la reforma agraria se fomentó el cultivo del arroz con fines comerciales y el municipio comenzó a ser un municipio arrocero. Con las reformas estructurales neoliberales de los 90 hay un declive en las economías arroceras, eso coincide con el conflicto armado y La Palma llega como la gran salvación. Y obviamente La Palma pues crea unos paisajes también excluyentes, ¿no? Se homogeniza el paisaje y hay unas dinámicas de transformación del uso del suelo, pero también de exclusión que rompen otra vez con esas dinámicas de movilidad que eran propias de la gente de la zona. Entonces, uno podría entender este proceso como un proceso de despojo masivo, un proceso de vaciamiento, se ha teorizado de esa manera, de racinización, pero yo en mi trabajo me intereso más bien por dar cuenta de cómo en medio de ese proceso iterativo de dominación territorial racializada emergen múltiples y creativas formas de agencia espacial. Es decir, me interesa la agencia espacial que se sigue ejerciendo en un contexto de dominación territorial. Y es ahí que cobra sentido el título de la presentación de las grietas del territorio. Es decir, las formas de territorialización o de contraterritorialización que surgen en las grietas de ese mismo régimen territorial. Esa idea de las grietas está inspirada, aquí, un momento, me concentré aquí, me concentré en la charla y no les mostré las diapositivas. Esa es una imagen del distrito de riego, ¿no? Y toda esa geografía geométrica que les contaba, algunas imágenes pues del proyecto del INCORA, conflicto armado, y esto es María la Baja hoy en día, que la gente habla de vivir en un mar de palma, realmente es la vida en medio de un mar de palma, como vemos acá, los pozos de agua rodeados de palma. Bien, retomando entonces, la idea de las grietas está inspirada en trabajos en el campo de las geografías negras, que es un naciente proyecto no solo académico, teórico, sino también político, epistémico, propuesto a escala hemisférica en las Américas, que propone la reivindicación de la geograficidad de la vida negra, sus espacialidades, sus resistencias espaciales, sus imaginaciones geográficas. En América Latina, y en particular en Colombia, las espacialidades negras suelen enmarcarse conceptualmente a través de la noción de territorio, para reivindicar procesos espacializados de supervivencia y de recreación étnica, cultural, ecológica, o para analizar procesos históricamente específicos de desterritorialización y reterritorialización. El aporte principal de las geografías negras a nivel teórico, para mí, en mi trabajo, va en dos sentidos. Por un lado, las geografías negras surgen a partir de la teoría racial crítica, es decir, toman como suelo fértil la teoría racial crítica y en ese sentido indagan por la constitución mutua entre raza y espacio. Y se interesan por analizar críticamente las espacialidades del capitalismo racial. Es decir, van mucho más allá de las territorialidades étnicas, por ejemplo, del multiculturalismo, para entender más bien cómo el racismo estructural tiene una configuración geográfica y cómo las espacialidades negras son en sí mismas oposicionales al subvertir la negación ontológica y geográfica de los sujetos negros. Es decir, esa reivindicación de la vida negra en el lugar, esa continuación de las espacialidades negras son en sí mismas oposicionales y radicales en un contexto de negación ontológica del sujeto negro y de capitalismo racial espacializado. Por otro lado, las geografías negras en los trabajos de autoras realmente, muchas mujeres fundacionales como Katherine McKittrick, y aquí les voy a mostrar algunas obras importantes, como Katherine McKittrick o Ruth Gilmer, parten de la premisa de que las espacialidades negras se tejen en articulación con y no por fuera de los regímenes dominantes. Es decir, ese imaginario donde los territorios negros o los espacios negros están por fuera de los regímenes de poder, se cuestionan aquí en esta teorización. En su texto del 2011 titulado Plantaciones, prisiones y un sentido del lugar negro,
Catherine McKittrick propone entender las geografías oposicionales negras como un proceso permanente de crear y reclamar en sentido material e imaginativo espacios y espacialidades de la negridad, así como afirmar subjetividades espaciales negras al interior y a través de las geografías históricas y contemporáneas de conquista y despojo. Inspirada en el trabajo de Ruth Gilmore, la autora sugiere mirar la vida ordinaria y las geografías de la vida cotidiana, la hermandad y la supervivencia para invocar la fuerza vital que surge al interior y a través de espacios de despojo y muerte. Ese sostenimiento mismo de la vida en ese contexto. Es desde estos lugares que surgen geografías oposicionales, las cuales por la condición misma de deslugarización y negación ontológica del sujeto negro en el mundo moderno occidental, operan de maneras sutiles, ambiguas e inesperadas. ¿Sí? Es decir, son radicales en sí mismas, pero operan a través de unos registros que frecuentemente son opacos, ¿no? Y son ambiguos, son sutiles, son intermitentes. Es por eso que, inspirada en la teórica decolonial Catherine Walsh, utilizó el concepto de grietas. Catherine Walsh habla de grietas en otro contexto y habla precisamente de las grietas dentro de la academia neoliberal y ahí desarrolla toda una teorización de cómo uno puede operar en esas grietas de un régimen de poder. Yo aquí, por supuesto, le doy otro sentido, pero me gusta ese concepto de grieta y lo retomo para referirme a una posicionalidad particular de la Agencia Espacial Afrocampesina en los Montes de María, que opera en y a la vez construye grietas en la configuración territorial dominante. Toda esta teorización de las geografías negras la pongo en diálogo con las geografías feministas. Pero la verdad es que las geografías feministas llegan a mi trabajo no a priori, o sea, no fue un proyecto a priori de llegar a campo ya pensando en que iba a hacer una investigación feminista o que iba a utilizar teoría feminista, sino que surgen como consecuencia de una mirada particular, de una sensibilidad etnográfica en el terreno que atiende a esas grietas en la cotidianidad. Vale la pena recordar que la etnografía no es solo una técnica, por el contrario, es en sí misma una teoría por su orientación analítica hacia los ritmos y las lógicas a menudo impredecibles, ambiguos y contradictorios de la vida social. Y mi investigación se desarrolla a través de algo que he llamado en otros textos sensibilidades etnográficas, que es un marco inspirado en la investigación feminista que enfatiza una disposición a escuchar, sentir, reconocer e interactuar con las personas y los lugares en su plena complejidad y que requieren una apertura de los registros sensibles de la investigadora para hacerse agudamente consciente y dar cuenta de los aspectos estéticos, afectivos y mundanos de la vida en el lugar. Entonces, este es el lente con el cual yo me acerco a esa realidad social, inspirado desde la etnografía, pero también desde la etnografía feminista y en esta idea de sensibilidades etnográficas. Y es desde esa apertura que se hace evidente la agencia de las mujeres, su agencia no solo en el cuidado y el sostenimiento de la vida, que ha sido ampliamente documentada, sino también su agencia epistémica, ¿sí? Como creadoras de conocimiento geográfico, su agencia política y su agencia espacial como hacedoras de territorio. Las geografías feministas, al igual que las geografías negras, son un campo muy fértil en la geografía crítica contemporánea que se ha nutrido del diálogo con feminismos negros, descoloniales, comunitarios e indígenas en América Latina, y eso es bien interesante. El feminismo en general, pero la geografía feminista está en ese proceso de abrirse también a ese pensamiento espacial feminista desde las diferentes locaciones en América Latina. Algo muy importante en las geografías feministas, tanto en sus versiones más anglocéntricas como en las más contemporáneas, más abiertas, es que van mucho más allá de un foco en el sujeto mujer, para más bien proponer una ampliación en la manera como se entiende lo espacial, el espacio, y cómo se entiende la relación entre espacio y poder. En esa medida se propone atender a las espacialidades de lo íntimo, de lo doméstico, de los espacios feminizados, como locaciones de poder. Se hace énfasis en el cuerpo, que se considera una escala geográfica en sí misma, sobre la cual se ejerce el poder y desde la cual se configuran experiencias y prácticas espaciales.
En las geografías feministas latinoamericanas, particularmente en contextos rurales y extractivos, esa preocupación por la relación cuerpo-espacio ha llevado a desarrollar el concepto de cuerpo-territorio, que utilizo en mi trabajo, como una manera de afirmar la inseparabilidad entre el cuerpo individual y el cuerpo colectivo, y la inseparabilidad entre el cuerpo y el territorio en su sentido espiritual, simbólico, político o material. El cuerpo y los espacios domésticos y de cuidado se convierten en mi trabajo en las escalas fundamentales para entender las geografías negras que se configuran en las grietas de regímenes territoriales dominantes. En esta última parte de la charla, o en esta parte final, voy a exponer brevemente una práctica muy concreta que a mi juicio ilustra de manera clara esas resistencias espaciales desde el cuerpo y desde las grietas. Un momento. Se trata del tongueo. No tengo imágenes del tongueo porque la práctica ya no existe. Fue una práctica que se dio desde los años 70 hasta los años 90, pero estas son imágenes como de esa cultura afrocampesina y de la memoria afrodiaspórica a través de los alimentos, que tiene mucho que ver con esto que voy a narrar. El tongueo fue una práctica de cosecha de arroz que surge en el contexto de las parcelas arroceras de la reforma agraria. Fue una práctica muy común en María la Baja, en este municipio del Piedemonte, desde mediados de los años 70 hasta el declive de las economías arroceras a mediados de los 90. En ese momento, medianos y grandes propietarios de tierras, recordemos que la reforma agraria introduce la propiedad privada tal como la entendemos hoy, ¿sí? Entonces, en ese contexto, ya con la propiedad privada, digamos, arraigada, y ya con estos sujetos medianos y grandes propietarios, surge esta práctica en la cual estos medianos y grandes propietarios permiten que mujeres y niños recolecten el arroz que permanecía en los campos después del paso de las máquinas cosechadoras. Fue la manera en que aquellas personas marginadas de los procesos de modernización agrícola y que no fueron adjudicatarios de tierras, principalmente mujeres, se articularan a los esquemas de parcelaciones descritos antes. Las mujeres estaban acostumbradas a tener un rol activo en las economías agrarias familiares y el arroz en particular era un cultivo que tradicionalmente había involucrado a mujeres y niños a lo largo de ciclos de siembra, cosecha, procesamiento y cocción. Esta participación de las mujeres en el arroz se ve reflejada en las prácticas y conocimientos asociados al arroz que persisten hoy en día entre comunidades negras de la zona. Antes de continuar, quiero aclarar un poco el tema del tongueo y de la entrada por si acaso hay alguna duda. Lo que ocurre ahí básicamente es que una vez que los tractores pasan y cosechan ese arroz que ya en ese momento se le da un valor comercial, ¿no? Es una semilla comercial, ¿no? Se cosecha con el tractor, pero después de esa cosecha queda un arroz que es considerado un arroz de desecho, ¿sí? Que queda en hileras a lo largo de la hilera donde antes estaba el arroz. Ahí estos propietarios, como un mecanismo de ganar legitimidad social también frente a la población más empobrecida, le permiten a esa población, y son particularmente mujeres y niños, entrar a recoger ese arroz de desecho a través de la práctica del tongueo. Entonces es de esa manera, desde esa posición de subalternidad, que las mujeres se articulan con ese esquema de parcelaciones y que retoman una relación con el arroz que era una relación ancestral realmente. Entonces, como decía, esta participación de las mujeres era una tradición, ¿no? Y se ve reflejada en prácticas y conocimientos que existen hoy entre la gente negra de la zona. Por ejemplo, las mujeres tienen un rol fundamental e irreemplazable en el procesamiento del arroz en pilón, el pilado del arroz, que de hecho es una práctica que viene de la Senegambia, y en su cocción también. Asociada esta última a la cocción, persiste en algunos poblados como San Basilio de Palenque y poblaciones del Piedemonte en las zonas altas, la tradición, por ejemplo, del arroz subío, que es una técnica artesanal de producción de arroz parbolizado, es decir, se cosecha el arroz verde todavía, se cocina al baño de María, eso hace que la semilla retenga más nutrientes, luego se seca al sol y ahí sí se pila. Esa es también una tradición que se ha documentado para mujeres en la Senegambia.
El arroz subío y el pilado manual del arroz por parte de las mujeres son todas prácticas de origen en el África occidental, que con algunas variaciones han sido documentadas para la diáspora africana en diversas locaciones de las Américas y en diferentes momentos históricos. Entonces, en la lógica de la producción comercial del arroz, el grano que permanecía después de la cosecha con el tractor era el desecho. Sin embargo, las tongueadoras resignificaron esta labor más allá de una práctica subalterna de supervivencia, otorgándole un valor simbólico, social, material y político. El tongueo requería técnicas especializadas de cosecha cuyos ritmos y movimientos permitían a los cuerpos entrar en una relación íntima con la tierra y el cultivo, tal como lo expresa la siguiente cita de Eloísa Manjarrés a continuación. Aquí no eran pilas de arroz como en la zona bananera, sino camellones como de aquí hasta esa torre, unos 300 metros. Las parcelas eran grandes, entonces uno iba viendo para ver, uno iba levantando, uno iba levantando. Al camellón que le veía bastante arroz, ese lo perseguía a uno y uno decía, ese tiene arroz bastante, voy a perseguirlo. Y ahí se metía la porcelana y se dejaba, y ahí se dejaba uno ir hasta allá. Cuando cogía la porcelana, la sacaba llenita de arroz, la echaba allá. Entonces cogía otro camellón hasta subir y hasta que tenía uno su buen bulto de arroz. Si era arroz morqueño, continúa Eloísa, el arroz morqueño es el arroz de segunda cosecha, que tampoco tenía un valor comercial, ¿sí? Uno lo iba cortando, llevaba las porcelanas así de lado y las vaciaba en el saco. Cuando ya llenaba el saco, uno se lo ponía en la cabeza y lo llevaba para donde teníamos el campamento, donde todo el mundo. Yo siempre cortaba como 2 sacos porque era un poquito lenta, pero a veces la gente decía, Eloísa solo corta saco y medio y al final es como si cortara 3. Eso es porque yo tenía cuidado cuando iba levantando en la hilera, cortándolo limpiecito y sin hoja. Luego de cosechar, las mujeres establecían pequeños campamentos en las zonas aledañas a los cultivos en los cuales pilaban el arroz, separando así los granos de la espiga o macolla a través de golpes rítmicos con un mortero de madera o el pilón. Y continúa Eloísa, eso era recho, como dicen, porque ya después uno lo traía y tenía que pisarlo con palo, allá mismo y a pleno sol. Ahí se fajaba todo el mundo, una ahí, otra ahí, otra ahí. Más que se veía el gentío. Uno le daba palo, lo volteaba, otra vez uno lo cogía, hasta que quedaba esa paja limpia y el granito iba quedando abajo. Cuando mi hija, la menor, ya estuvo grandecita, yo me la llevaba y le decía, yo corto tu pila. Le tuve que enseñar porque necesitaba la ayuda. Porque te digo, cuando uno terminaba de cortar arroz, ese golpeteo era duro para la espalda. Por eso uno necesitaba a sus hijas, porque sola no se podía. Como vemos arriba, la cosecha y la preparación de arroz se convirtieron en eventos en los cuales se ponían en práctica conocimientos y habilidades especializadas. Se trataba, por lo demás, de una actividad de naturaleza colectiva. Por un lado, era un trabajo arduo que requería la ayuda de niños, niñas y adolescentes, constituyéndose de esa manera en un escenario para la transmisión intergeneracional de técnicas y conocimientos. Por otro lado, como lo ilustra la siguiente cita, el tongueo se hacía en lotes, grupos de mujeres que salían juntas desde un mismo poblado, trabajaban en una misma sección de la parcela y compartían un campamento temporal donde se pisaba el arroz. Este carácter grupal involucraba la presencia de gran cantidad de personas, cuerpos que ocupaban el paisaje agrario, constituyendo, en palabras de Eloísa, un gentío similar a un pueblo en medio de las parcelas privadas. Y dice, en tiempo de las parcelas esto se quedaba solo. Eso veías tú las parcelas esas como un pueblo. Se veía el gentío, desde que eran las 4 de la mañana, nomás que veías tu gente viajando para allá en la carretera, cada una con su porcelana, su saco y su cuchillo. Así salíamos nosotros, salía yo, Luz María, Mayo Enrique, Flora y otras muchachas de por allá arriba, señalando la montaña. Todo ese poco de mujeres salíamos en un solo lote. Eso tú te parabas así en la orilla de la carretera y veías el gentío como un pueblo. Este carácter grupal del tongueo hizo que se constituyera en un espacio fundamental de sociabilidad, oralidad y goce, tal como lo narra Luz Marina Manjarrés. Esta ya es la última cita. Salía uno por ahí, salía tía Dominga, mamá, Francisca, Ida, un poco de mujeres, y traían sus canequitos de agua, sus cigarrillos y hablando. Por allá adelante teníamos un limpión en el piso. Todo el arroz que uno iba cortando lo tiraba uno del mazo ahí, tiraba uno del mazo ahí. Cuando entonces uno ya se ponía a limpiarlo y riéndose y hablando y escuchando y echando cuentos. Las historias del tongueo evocan con nostalgia una actividad que generaba un sentido de autonomía y agencia femenina también, porque esta es una de las múltiples citas, pero también se habla incluso de tomar ron, de fumar, de escapársele al marido, ¿sí?, en grupos de mujeres. Entonces era una actividad que generaba un sentido de autonomía y agencia femenina.
Narradas hoy en el contexto de la expansión agroindustrial de la palma aceitera, estas historias refuerzan el carácter territorial del tongueo al situar esta práctica en los paisajes agrarios de la época. Como vemos en estas historias, el tongueo permitió reapropiar los paisajes agrarios a través de cuerpos, ritmos y sociabilidades, más allá de los límites de la propiedad privada y las lógicas capitalistas de desecho y producción de valor comercial. Desde su naturaleza encarnada y colectiva y desde la puesta en práctica y transmisión de conocimientos y habilidades especializadas, el tongueo resignificó una práctica subalterna como espacio de goce, de sociabilidad y memoria cultural afrodiaspórica. Es así como se configuraron y reivindicaron geografías negras en las grietas de la parcela de una forma histórica y geográficamente específica, en un contexto histórico y geográficamente específico. En las historias sobre el tongueo en María la Baja, el cuerpo emerge también como una escala fundamental desde la cual se encarnan destrezas, técnicas y saberes afrodiaspóricos. Se transmiten conocimientos y se crea un sentido de colectividad. Desde la presencia física de cuerpos de mujeres negras que ocupan masivamente parcelas y carreteras, hasta los movimientos rítmicos de la cosecha, del pilón, los cuentos, las risas, el dejarse ir persiguiendo camellones de arroz, los cuerpos y las corporalidades del tongueo configuraron las experiencias y los significados del trabajo agrícola. De esta forma fue desde los cuerpos que el tongueo se convirtió en una práctica político-espacial que reafirmó sociabilidades técnicas y saberes de mujeres negras y que reapropió el espacio agrario a nivel social, material y simbólico. A partir de estos planteamientos podemos entender ese carácter político del tongueo desde la configuración de cuerpos-territorio. Yo creo que ahí cobra mucho sentido el concepto de cuerpo-territorio y lo utilizo en un sentido muy diferente al que lo utilizan los feminismos indígenas, por ejemplo, en la defensa del territorio. Aquí hablo de cuerpo-territorio, politizando también el cuerpo y su agencia espacial, ¿no? Pero no es el cuerpo individual, es el cuerpo colectivo que está reivindicando también una identidad colectiva, una reclamación colectiva. Por eso utilizo el concepto de cuerpo-territorio. Desde la configuración de cuerpos-territorio que transgredieron, aunque de manera efímera y fluida, un régimen territorial marcado por la propiedad privada, el ordenamiento del paisaje y la exclusión de cuerpos femeninos de los espacios de producción comercial. Así como el tongueo, existen múltiples prácticas cotidianas en ese contexto afrocampesino de los Montes de María que reafirman las espacialidades negras en contextos de dominación territorial. Y quisiera insistir para terminar en la fertilidad del campo de las geografías negras y en ese diálogo con la teoría feminista, porque creo que nos permite entender de una manera más compleja, pero también más sutil, esas múltiples maneras de defender el territorio y de sostener la vida en contextos como los que seguimos viendo en la actualidad, que son contextos de violencia y de muerte. Con eso cierro. Invito a Gilbert a compensar el diálogo. Muchas gracias. Bueno, yo resalto varias cosas de la presentación de Eloísa. Primero, la idea del tongueo. El tongueo, de acuerdo a lo que pude interpretar, es una práctica que articula las densas geografías históricas, políticas y culturales de la negritud. Eso como primer dato. Como segundo dato, reconocer que las geografías negras son un proyecto político, epistemológico, que las geografías negras no son estudios afrocolombianos, que las geografías negras no son estudios afrolatinoamericanos, que los conceptos, las categorías bajo las cuales se trabaja en geografías negras son otras, son categorías distintas, que se nutre, por ejemplo, de teorías críticas de la raza, como Eloísa muy bien lo señaló, y las geografías negras se centran en las ubicaciones, en las espacialidades que condicionan y determinan la vida y la experiencia de la gente negra. Y las geografías negras, además, tienen unos principios, unos compromisos, y uno de esos compromisos son la singularidad y no universalidad de la negritud. Creo que eso es algo absolutamente claro.
El otro es entender la negritud como algo producido y reproducido local y globalmente a través de diferentes procesos de circulación y rutas diaspóricas. Y finalmente se trata también de entender la negritud como algo siempre situado histórica y geográficamente. Entonces, la novedad o una de las novedades de estos planteamientos, y me quiero centrar en eso, es que gran parte de los aportes vienen de geógrafos negros. Es decir, no es gente blanca teorizando sobre la negritud. Y eso no es un dato menor. Es decir, la mayoría de gente que presentó allí Eloísa, que está allí, Ruth Wilson, Adam Blessor, Catherine McKittrick, Patricia Noxolo, todas son, y principalmente son mujeres negras además, que eso es importante tenerlo en consideración. Entonces, y eso es potencialmente revolucionario en la academia. Es decir, con esto quiero enfatizar además, con los apellidos, que las geografías negras tienen un origen evidentemente anglosajón, particularmente de Estados Unidos, y las geografías negras, o gran parte de esos autores, están centrados en los poderosos epicentros del conocimiento gringo, ¿cierto? Eso es. Y en cierta medida acá nos llegan, es decir, lo que nos llega a propósito de la neoliberalización del conocimiento, nos llegan ciertas versiones que pueden ser más bien adaptables o ciertas versiones globalizadas de estas geografías negras. Teniendo en cuenta eso, hay una brecha entonces entre esas geografías negras y del norte global, anglosajonas, insisto, porque no son geografías negras francesas, son gente de Estados Unidos, que además está en ciertos centros en particular, y hay una brecha entre las geografías negras de América Latina, por ejemplo, y del sur global. Quizás Brasil pueda ser una excepción en términos de la discusión, ¿cierto? Además que hay una suerte de circulación a veces cerradas de las ideas en términos de la política de circulación del conocimiento. Y me gustaría que nos contaras un poco qué grietas ofrecen las geografías negras para subvertir estas lógicas coloniales y geopolíticas en torno a la producción del conocimiento, de la circulación de las ideas. Bueno, inicialmente eso. Bueno, es una pregunta compleja, pero quisiera hablar también siguiendo un poco de la geopolítica del conocimiento en relación con las geografías negras, porque efectivamente las geografías negras surgen, digamos, en un contexto particular y eso implica también unos referentes históricos y espaciales particulares. Por ejemplo, se hace mucho énfasis en la figura de la plantación, ¿sí? Se hace mucho énfasis en la figura de la prisión, que se convierten también en metáforas de la espacialidad negra, de la plantación, la prisión, la vida urbana, y efectivamente con esos referentes se teoriza de una manera determinada. Entonces, sí, es cierto que es un conocimiento como todo conocimiento situado y una tradición que surge ahí, pero yo siento que las geografías negras, como escribe Camila Hawthorne, hay una inherente multiplicidad, dice ella, en las geografías negras, porque finalmente intentan capturar la experiencia afrodiaspórica, la experiencia de la negritud en las Américas, y dan cuenta de unos fenómenos de opresión antinegra, de negación ontológica del sujeto negro, que no son específicos al contexto del norte global en lo más mínimo, ¿no? Entonces yo creo que ahí el reto, lo que se abre es un gran reto para quienes estamos explorando este campo y trabajando en este campo desde América Latina. Y yo quisiera resaltar como dos retos. En el contexto colombiano, yo creo que la relación entre raza-espacio, espacio y negridad todavía está viviendo muy, digamos, muy a la sombra de la etnización de la negridad, ¿no? O sea, se entiende la negridad
como una categoría étnica, y esa categoría étnica tiene una espacialidad, una proyección espacial particular que está inscrita incluso en términos jurídicos en la ley, que es el territorio colectivo, ¿verdad? Entonces esa idea de afrodescendencia como categoría étnica asociada a un territorio colectivo, que tiene además toda una suerte de contenidos muy específicos, que son los que vemos incluso escritos en la ley 70, ¿cierto? Todavía permea mucho la manera como pensamos los espacios de negridad. Entonces yo creo que ahí hay un reto de un poco salirnos un poco de ese lente y empezar a pensar la negridad de otras maneras, incorporando la teoría racial crítica, que sigue siendo importante hablar de la espacialización del racismo estructural. Se han escrito cosas, de hecho, pues hay que reconocer el trabajo, digamos, la trayectoria que ha habido en Colombia en ese sentido. Un texto de Peter Wade, por ejemplo, de Raza y Región, que ya es un texto que tiene más de 20 años. Es decir, se ha hablado sobre la racialización de las regiones, etcétera. No es que no haya habido trabajo, pero siento que todavía tenemos que desglosar de una manera mucho más fina y más profunda la espacialización del racismo estructural, cómo opera el racismo estructural en la configuración del espacio y de las espacialidades. Y la experiencia de la negridad, entendida más allá de una categoría étnica, porque la experiencia de la negridad implica otras dimensiones. Y creo que el otro gran reto en Colombia, por supuesto, es que haya más geógrafos negros, geógrafas y geógrafos negros. Y con eso no quiero decir, no quiero decir que el trabajo y la teorización que hacemos personas como yo, blanco-mestizas, no sea válido. Por supuesto que hay un aporte que hay que hacer, y tampoco quiero decir que sea una cuestión de una acción afirmativa, de chulear pues cuántos geógrafos negros graduamos y listo, porque creo que eso es insuficiente. Lo que me parece relevante de que haya más gente negra en la academia y teorizando eso es porque para mí como mujer blanco-mestiza hay un límite en la profundidad con la que yo puedo teorizar estas cuestiones, porque yo no la encarno. Es decir, llega hasta cierto punto. El encarnar la negridad permite desde la experiencia personal teorizar de una manera mucho más profunda, mucho más compleja y mucho más significativa para generar también identificación con otros, ¿no? Con otros colectivos. Entonces creo que ahí hay un reto muy importante. Pero siento que el campo de las geografías negras, o sea, está todo por hacer. Yo no siento que sea un campo cerrado. De hecho, pensaría que no hay ni siquiera que actuar en las grietas de ese campo, sino más bien tomarlo, reapropiarlo y darle otro sentido, translocarlo también desde los contextos y las particularidades nuestras aquí, pues en Colombia y en América Latina. Bien, muchísimas gracias, Eloísa. Bien, a propósito de lo que tú hablas, a propósito de lo que nos estás contando, y haciendo un poco énfasis no solo en la amplitud espacial, a propósito de la multiplicidad de las geografías negras y de la pluralidad, haciendo énfasis no solo en la amplitud espacial, sino en la flexibilidad teórica para hablar, ¿cierto? Y hablar de geografías negras también implica hablar de racismo, ¿cierto? Es decir, no es solamente hablar de producción negra del espacio, ¿cierto? Porque una cosa es hablar de producción del espacio negro y otra cosa es hablar de la producción negra del espacio. Yo creo que es un juego de palabras que te lleva a pensar en cosas completamente distintas. Y hay una serie de conceptos que son, por ejemplo, desarrollo geográfico racial desigual. Y hay un concepto que me parece que es clave, que es el de antinegritud. Y la antinegritud, tal y como la definen los estudiosos del afropesimismo, se refiere, y estos académicos sostienen, que la sociedad civil, tal y como la entendemos y vivimos, está informada por la condición deshumanizadora de la esclavitud. Ellos afirman que la sociedad civil, por lo tanto, es intrínsecamente antitética a todas las manifestaciones de la vida social negra, pero requiere de la negritud para su coherencia política, económica, ontológica, epistemológica y también espacial.
¿cierto? Y la discusión sobre la antinegritud también nos lleva a hablar un poco sobre el racismo, ¿cierto? Sobre el racismo. Es decir, y una afirmación que uno escucha frecuentemente en ciertos espacios es que el racismo mata, ¿cierto? El racismo mata, se dice. Y nos dice en un reporte recién publicado en Progress in Human Geography, Patricia Noxolo nos dice lo siguiente, y me voy a permitir leer. Ella dice que un elemento crucial de la vida negra que las académicas feministas negras presencian es la muerte negra. Presenciamos la muerte negra porque los muertos no pueden dar testimonio por sí mismos, pero no podemos soportar que sean olvidados. Christina Sharp, en un libro interdisciplinario que es cada vez más influyente en Black Feminist Geographies, plantea la misma pregunta con mayor agudeza. ¿Qué significa defender a los muertos? Atender a los muertos y moribundos negros, atender a la persona negra, a las personas negras, viviendo siempre en el empuje hacia nuestra muerte. Significa trabajo. Como Sharp continúa explicando, defender o atender a los muertos comienza con el pleno reconocimiento de la violencia lenta y espectacular que mata a las personas negras. Y quiero hacer énfasis en la idea de la violencia lenta, porque alguna gente piensa que el racismo es como el video que se hizo viral hace unos días de la gente de tránsito que insultan en Cali y que es el madrazo o cosas por ese estilo. Es decir, el racismo tiene que ver con eso, o esas son de las manifestaciones, pero el racismo no es solo una fuerza limitante que impone costos desproporcionados a las personas negras y las lleva a una muerte prematura, sino que el racismo mata lentamente. Es una muerte lenta, como la violencia lenta, ¿cierto? Entonces, ejemplos en ciertos territorios negros, para espacializar eso, las muertes los problemas de salud por presión arterial, por ejemplo. Eso se expresa, ese tipo de cosas se expresan más en gente negra, por ejemplo. O problemas de salud mental, incluso. Eso es o problemas de las altas tasas de mortalidad infantil, por ejemplo, en territorios negros, en gente negra, se expresa más eso. Entonces, por ejemplo, otro ejemplo de ello es la gentrificación en ciertos barrios, territorios, lugares negros. Un ejemplo clásico de ello es Getsemaní en Cartagena, ¿cierto? Entonces, o las dificultades de la gente negra para estar en ciertos trabajos, en ciertos empleos, ¿cierto? La idea de la sospecha, ¿cierto? La vigilancia, porque la gente está acostumbrada a ver a las personas negras en otros roles. Y como están informadas por la condición no solo deshumanizadora de la esclavitud, sino también por las jerarquías raciales, por los prejuicios, por una serie de ideas que ubican, ¿no?, a la gente negra en ciertos lugares, como ya lo dijo en algún momento Rudy Wilson, la raza determina la ubicación socioespacial de las personas. Entonces, como la raza determina, entonces yo me imagino, bueno, y también lo he vivido, para los académicos negros, estar en lugares universitarios blancos siempre implica mayores retos. Para los estudiantes negros, las exigencias y tener que demostrar por qué están allí siempre es un reto mayor. Es decir, es un esfuerzo siempre. Trabajo, sí. Y yo creo que también eso pasa también con mujeres, por supuesto, o entrar a un centro comercial, allí el vigilante siempre hace su trabajo, es decir, vigilar, ¿cierto? Y vigila a gente negra, a jóvenes negros,
a gays, seguramente, a lesbianas. Entonces, con esto en mente, con esa idea de la violencia lenta, quisiera preguntarte si en tu trabajo viste manifestaciones espaciales, socioespaciales, de esa violencia lenta, de esa muerte lenta, que en última instancia es una violencia ordinaria, pero ordinaria en el sentido gringo, ¿no? Sí. Común. Sí. O si también pudiste ver, en contraposición a eso, también cuidados lentos, ¿cierto? Esos cuidados tiernos que también pueden ser lentos. Okay. Bueno, a ver, yo creo que frente a eso tengo poco más que decir. Evidentemente, en el Caribe rural, los espacios de negridad son espacios de muerte lenta, yo creo que de eso no hay duda. En María la Baja, por ejemplo, la tasa de cáncer es una tasa desproporcionalmente alta, es escandalosa la tasa de cáncer. Amigos nuestros, se han muerto muchos, ¿cierto? Amigos conocidos de ahí, de ese contexto. Es decir, la muerte es una realidad con la que la gente convive en la cotidianidad y no es la muerte espectacular del conflicto, espectacular en el sentido como del espectáculo, ¿cierto? Del evento, son esa muerte progresiva, gradual, efectivamente lenta y como un contexto casi que inmanente de muerte. Y yo creo que es importante partir de ahí, sí me parece importante partir de ahí cuando hablamos de geografías negras, por eso yo, entre otras cosas, soy tan reticente de la etnización de la negridad y de esa celebración multicultural de la negridad, no porque no sea importante la reivindicación étnica y todos los derechos que se han ganado a partir de ahí, por supuesto, sino porque la celebración de la diversidad étnica, digamos que opaca también y no permite ver estas otras realidades que marcan la cotidianidad de la vida negra en el país. Ahora, en mi trabajo, lo que me interesa es ver cómo ahí en esos espacios de muerte, si se quiere, hablar en términos del afropesimismo, que es toda una corriente filosófica muy importante, cómo desde esos espacios de muerte también se sostiene la vida, porque igual la vida se sostiene, como hay grietas también en esos espacios, ¿sí? Y son a través de prácticas de cuidado, pero no solamente a través de prácticas de cuidado, a través de resistencias intermedias, a través de una multiplicidad de formas de agencia, de reivindicación y de una subjetividad que no está determinada por esa condición de sujeto negado, ¿sí? Es otra subjetividad. Entonces eso es lo que a mí me parece como más interesante, y de esta propuesta de las geografías negras es chévere en ese sentido, porque parte, digamos, de un pesimismo radical para ver casi que un milagro también de la vida desde ahí. Ay, ¿qué pasó? Hasta ahí dejaría mi respuesta. En el público, quienes quieran hacer preguntas o alguna intervención. ¿Qué pasó? Ah, el chico. ¿Sí? Dale. Pero toca con este, ¿no? No, pero... Sí. Ah, bueno. Sí, hola, buenas tardes. Hola. Primero, Habla más duro porque está. Ajá. Sí. Y no le podemos llevar el... Bien, chévere. a los dos. No, quédate aquí, quédate aquí. Yo me pongo este. Gracias. Sí, buenas tardes. Primero agradecerte, Eloísa. Muy interesante tu exposición. Me pareció muy interesante uno de los mapas que mostrabas justamente de los distritos de riego, Sí. ¿cierto? Y en ese sentido, te quería preguntar sobre justamente cómo en este territorio, desde esta perspectiva geográfica, se puede notar justamente ese control del agua. Sí. Y cómo este control del agua, pues, a ver, tengo entendido también que en esta zona
pues está llena de palma africana en este momento. Antes era un distrito de riego que servía para las economías campesinas, Sí, así es. y que justamente en los 90 toda esa apertura neoliberal también vino, su consecuencia fue que toda esa economía campesina pues, se destruyera, ligado también a la violencia y luego al acaparamiento de tierras por las palmeras. Pero también tengo entendido que uno de los fue presidente del distrito de riego era Carlos Murgas, que también fue un gran terrateniente en esta zona. Pero entonces al final lo que pienso es que, por ejemplo, con este mapa podemos ver que a través del agua podemos ver cómo se puede controlar una amplia cantidad del territorio. Y entonces mi pregunta es, teniendo en cuenta esto, si pudiste analizar, bueno, qué impactos tiene en las comunidades, y si podríamos hablar incluso de una muerte lenta, como lo mencionabas, justamente porque toda esta agua que va por esos canales también está contaminada por por todo lo que le llega de esos monocultivos de palma africana. Entonces, al final, ¿cómo se impacta este tema con el agua? Pues? Listo. Muchas gracias. Listo. Gracias, muy buena pregunta. Por supuesto, el agua es fundamental para entender toda esa configuración territorial, incluso antes de que se transformara el territorio. Les decía yo que eran los cuerpos de agua los que permitieron configurar, digamos, toda esa territorialidad negra de la zona, ¿no? Recuerden que esta es una zona que está conectada con la cuenca del dique, que es un territorio hidrosocial absoluto, anfibio, ¿cierto? Y esa cuenca del canal del dique con sus ciénagas, caños, etcétera, va a dar al litoral caribe, y a su vez eso va a conectar entonces con los archipiélagos de San Bernardo, de Islas del Rosario, y entre toda esa gente hay relaciones, ¿sí? Entre toda esa gente y ese poblamiento, digamos, se da a esa escala de ese gran territorio afro en el norte de Bolívar, por decirlo así. Entonces el agua tiene un papel histórico, simbólico, material fundamental, y claro, la construcción del distrito de riego marca, y la creación de esos cuerpos de agua y el disciplinamiento del agua marca también hace una ruptura en esa configuración territorial que va a ser muy violenta, ¿no? La misma creación de las represas y la inundación de los pueblos. El pueblo, por ejemplo, en el que yo trabajo fue un pueblo desplazado por la construcción de la represa, y cuando el agua está baja en el verano se ve el cementerio del pueblo anterior, ¿no? Es decir, la huella de esa transformación se vive en el presente. Y luego entonces en la zona baja, estos canales, ya ahorita voy a tu pregunta de lo contemporáneo y del acaparamiento, pero los canales son interesantes porque la gente se tuvo que adaptar también a esa nueva configuración hídrica, ¿no? Y los canales finalmente se volvieron también, hay una sociabilidad en los canales y la gente los apropió, pero no son los arroyos, digamos, que históricamente bajaban de la montaña y donde se establecían los poblados, donde había pozos de agua, donde las mujeres se reunían a contar historias. Es decir, el agua era fundamental para la comunidad, para la memoria, para el conocimiento, para la identidad, y eso se ha transformado. La gran tragedia de María la Baja es precisamente esa, o una de las tragedias principales, es que un distrito de riego que, a pesar de sus limitaciones grandes en términos de imponer un proyecto modernizador que no tenía nada que ver con la manera como la gente vivía, pero a pesar de eso, pues fue pensado, y se debe reconocer que fue pensado en clave de la democratización, ¿sí? Del acceso a la tierra y la democratización del acceso al agua. Era un distrito de riego para la producción campesina, ¿sí? Y progresivamente, con el acaparamiento de tierras, ¿verdad? Con ese despojo masivo, la compra masiva de tierras que se dio sobre todo a partir del momento de desmovilización paramilitar. O sea, hubo despojo previo, pero después de la desmovilización es que empieza la compra masiva de tierras y hay un proceso de concentración de la propiedad, y son precisamente esas antiguas parcelas que tenían título
digamos, un título de propiedad, las que más fueron el foco del despojo, ¿no? Las que se compraron masivamente en ese contexto. Entonces, hoy en día es un paisaje palmicultor en términos del uso del suelo, pero es también un distrito de riego que se piensa para la producción de palma, ¿no? Y paralelo a eso, también en un trabajo reciente, investigo un poco sobre el rol que juega la neoliberalización del riego en Colombia, porque así como se neoliberalizó el agro, ¿verdad?, con la apertura, etcétera, el riego también y la administración del riego también se ha transformado, el marco jurídico e institucional del riego, y eso ha contribuido también a que el único cultivo que tiene la capacidad para pagar el servicio de riego, que es supremamente costoso, es la palma. Entonces, las economías campesinas no son viables en los territorios del distrito, ¿sí? Porque en el distrito de riego te conviertes en un usuario del distrito. Y para usar ese bien, que es el agua, que debería ser un bien público, tienes que pagar una tarifa. Y los campesinos no logran pagar la tarifa porque no tienen excedentes suficientes en su producción. Entonces, ya cambia también la manera como el Estado concibe los distritos de riego. En el momento el INCORA concibió los distritos de riego como una infraestructura necesaria para la agricultura campesina y para la modernización de la agricultura campesina, y hoy en día el Estado concibe los distritos de riego como necesarios para la competitividad, ¿sí?, y para la producción agroindustrial de exportación, y ahí se están dirigiendo los esfuerzos estatales, aún en este gobierno, que es lo paradójico, porque aunque esa no sea la intención, digamos, del Ministerio de Agricultura, sabemos que el Estado funciona como una máquina que se autoperpetúa, y eso no se ha podido reversar también esa neoliberalización del riego. Entonces, efectivamente ha habido un acaparamiento del agua también. Hay un artículo muy bonito de Catalina Quiroga, Quiroga 2019, en la Revista Colombiana de Antropología, que da cuenta del acaparamiento del agua en el distrito de riego y, digamos, de esta paradoja de un distrito creado para campesinos como hoy es un distrito palmicultor. Bien, ¿alguien más? ¿Una pregunta del público? ¿Preguntas? ¿No? Estamos parcos. Gloria. La pregunta es más sobre, ahora que hablaste del tema de los títulos y cómo los títulos de propiedad. Hola, tampoco, bueno. Ahora que hablaste del tema de los títulos y cómo los títulos de propiedad privada fueron como hicieron más vulnerable ese territorio para la adquisición por los palmeros, me surgía la pregunta de, entonces, en términos de titulación, esas geografías negras que están insertas en ese espacio palmero, hoy, desde el punto de vista, digamos, del derecho y de la propiedad, ¿qué son? ¿Hay allí territorios colectivos o cuál es como el régimen de la propiedad y cómo eso contribuye como a crear esos espacios, y si hay formas para que esos regímenes de propiedad ayuden a abrir grietas o por el contrario las cierran? Esa es una muy buena pregunta. Fíjate que no hay títulos colectivos en ese territorio. En las zonas más del piedemonte ha habido un intento de titulación colectiva que ha tardado más de 15 años, del Consejo Comunitario de Santo Madero, eso es municipio de San Jacinto, pero es ese piedemonte negro, y en las zonas bajas no hay. Yo creo que ese es un contexto en el cual el título colectivo sería muy importante. Sería muy importante porque finalmente La Palma se sigue expandiendo. O sea, todavía estamos en el proceso de expansión agroindustrial y también de concentración de la propiedad de la tierra, se sigue concentrando. De hecho, yo miraba para este artículo sobre la neoliberalización del riego, las
los Gini de propiedad, cómo ha aumentado la desigualdad y se ha consolidado la mediana y la gran propiedad y ha disminuido la pequeña propiedad. O sea, hay un proceso de concentración de la tierra. Entre los campesinos con los que yo trabajo y la gente más cercana, en su mayoría es el acceso a la tierra, es un acceso a partir del arrendamiento o a partir del compadrazgo, de que entonces el compadre le deja usar un pedacito de la parcela. En buena medida también es informal la propiedad, incluso esos compadres no tienen títulos registrados, no. Porque aquello realmente es increíble, la mayoría de gente que sí tuvo título registrado, porque fue parcelero en reforma agraria, ya vendió, sí. Bien, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Alguna intervención que quiera hacer? Marcos, dale. Bueno, primero, buenas tardes para todos y todas y agradecerle a la profe Eloísa por estar acá y el profe Gilbert por dinamizar el espacio, por provocar esas otras formas de pensar, digamos, lo negro. Hay una inquietud, digamos, más que mía, es a veces con los estudiantes y como con las personas que se están introduciendo a estas discusiones en los campos, digamos, de las ciencias sociales y la teoría general más amplia, digamos, la teoría social, y es esa inquietud por la negritud, ¿cierto? Un poco quisiera que lo pudieras ampliar un poco en términos cómo lo entiendes, cómo lo has, digamos, producido en tu trabajo, si es un lugar, si es una producción, si es digamos, un lugar de enunciación, cómo se entiende esa categoría de la negritud, por un lado, y por otro, en términos de metodologías o como las geografías negras, como ustedes lo plantean, son políticas, tienen unas condiciones epistémicas, que pudieras visibilizar un poco en tu experiencia, cómo lo has vivenciado, digamos, el compromiso o la perspectiva política de ese abordaje, las investigaciones, pero también en estos espacios de socialización, un poco esos dos elementos. Me gustaría, profe, y quizás, profe Gilbert, si quieres también plantear tu mirada frente a esas dos categorías. Ok, y Gloria. Es que al hilo de esta pregunta surgía otra que reiteraste varias veces en la intervención, como la crítica a la mirada de la negridad desde, o sea, como una categoría étnica. Sí. Claro, y sería muy bueno que ampliaras un poco esa crítica, porque generalmente los abogados nos acercamos a la negridad desde esa lectura jurídica que es supremamente etnizante. Entonces, aunque logro percibir el sentido de la crítica, no la logro comprender por completo. Sí, listo. Bueno, comenzamos por las epistemologías o por la negridad. Bueno, vamos a comenzar por la negridad. Yo esa misma pregunta me la hacía Gilbert esta mañana en el conversatorio que tuvimos con estudiantes, y yo utilizo el concepto de negridad y ahí me baso mucho en esta idea de articulaciones de negridad de Ruth Belinda Cárdenas. No sé si conocen ese trabajo. Ruth Belinda hace uso de esta idea de la articulación de Stuart Hall para hablar de cómo emerge la negridad en unas coyunturas particulares, ¿verdad? En contextos particulares frente a actores particulares. Entonces, por un lado, yo creo que es importante entender la negridad, o bueno, en mi trabajo yo lo entiendo no como una condición estática, como una condición esencial, sino como una articulación que emerge también de manera relacional, ¿cierto?, frente a un otro en coyunturas particulares. Hay también el trabajo de João Costa Vargas, no sé si lo conocen, que es un sociólogo brasilero. Él da unos apuntes muy interesantes en su conceptualización de la negridad, y él habla de una praxis, o sea, la negridad como una praxis, ¿sí?, como una forma de ser y de practicar la negridad en el mundo, pero que es profundamente política, porque parte de la conciencia histórica, y ahí es textual, de la conciencia histórica de ser negro en un contexto de racismo estructural. Entonces también es una negridad que es como una conciencia política, o sea, de saberse negro, ¿sí?, saberse negro y saberse negro en colectivo en un contexto de racismo estructural, y él habla de una praxis histórica de la negridad. Y luego hay otros autores que también hablan de una manera un poquito que
para Gilbert podría ser un poco culturalista, ese es un poco el comentario de esta mañana, pero que apunta también a unas prácticas, unos saberes, a unas formas de relacionamiento, una memoria cultural que también hace parte de esa articulación de la negridad, porque cuando hablamos de que la negridad es una construcción, igual, así como la identidad en general, sí, es una construcción y es una articulación, pero también tiene un sustrato de una forma de estar en el mundo, de unas prácticas, de un campo de comunicación, de una memoria que entra dentro de esa articulación de la negridad. Le decía a Gilbert esta mañana que yo no entro en profundidad, debo confesar, en esa teorización, porque digamos que no es el objetivo central de mi trabajo teorizar la negridad, y porque yo, como decía antes, como mujer blanco mestiza, no me siento, digamos, con las herramientas para teorizar de manera profunda la negridad. Entonces llego hasta cierto punto, un punto que me permite, digamos, conceptualizar de una manera clara, pero también útil para los argumentos que estoy haciendo en mi trabajo, y es esa negridad con relación al espacio, con relación a las prácticas agrícolas, etc. Y no me voy a la negritud porque reconozco que hay toda una trayectoria filosófica, de pensamiento filosófico caribeño alrededor del concepto de negritud, que digamos que también está fuera del alcance de mi trabajo y que veo con mucha admiración y con mucho respeto. Entonces tampoco quiero entrar en esos terrenos, porque cuando uno entra en unos terrenos así, uno tiene que hacerlo, pues digamos, con un compromiso y con el alcance que merecería. Entonces prefiero, digamos, no ahondar demasiado. Esa es mi respuesta honesta. Con relación a la etnización, es que, bueno, esto lo ha escrito Eduardo Restrepo, ¿no?, extensamente, cómo la negritud o la negridad se convierte en una categoría étnica y se le llena de un contenido que tiene que ver con la cultura, básicamente. La cultura, la ancestralidad, y esa idea de cultura y de ancestralidad tiene mucho que ver con esta antropología de los años 70 que habla sobre las huellas de africanía y casi que la negritud como un patrimonio, ¿verdad? Porque todavía en el ser negro en Colombia está esa memoria africana y afrodiaspórica, entonces eso hay que conservarlo. Eso es un poco lo que subyace para mí en esa manera de entender la afrodescendencia como categoría étnica, y que se cuela en la ley 70 sin lugar a dudas, ¿no? Yo creo que la ley 70, una de sus principales limitaciones es precisamente cómo define ese sujeto negro, cómo lo imagina y cómo lo construye. De hecho, un sujeto negro que solo habita el Pacífico, incluso, ¿cierto? Entonces hay unas limitaciones ahí muy importantes que no permiten ver otros aspectos. Por ejemplo, no permiten ver el racismo estructural. Y también la negritud y por eso me gusta Costa Vargas, porque Costa Vargas habla así de una praxis, ¿verdad? Pero una praxis que está situada en un contexto de racismo estructural. La negridad como categoría étnica no lo sitúa en ese contexto. Incluso Gilbert iría más lejos y hablaría no solo de racismo estructural, sino un contexto de muerte lenta, ¿no? Entonces yo creo que es importante, cuando se teoriza la negridad, incluso en los instrumentos jurídicos, que también hay un diálogo con la raza y con la racialización y con el racismo y con el surgimiento de la negridad en ese contexto. Y me parece, digamos, en resumen, que es una versión muy esencialista del sujeto negro, que realmente al final excluye buena parte de la experiencia negra en este país, la experiencia urbana, la experiencia de los jóvenes, la experiencia caribeña, todas esas transformaciones también que hay, digamos, culturales, identitarias, que son mucho más complejas que lo que contiene la definición de esa categoría. Con relación a la metodología y a la epistemología, y lo político, ahí yo en mi trabajo, y esto es algo de lo que no hablé hoy, pero que es muy importante en mi trabajo, son las historias, ¿no? Los cuentos cotidianos de la gente. Yo soy una etnógrafa, a mí me gusta y reivindico la etnografía y entiendo las críticas también a la etnografía, pero creo que la etnografía también puede ser una postura política que subvierte, digamos, ciertas formas de producción de conocimiento, no siempre las reproduce, también las puede subvertir. Y en esa
y en esa, digamos, contexto de un abordaje etnográfico y una sensibilidad etnográfica, yo priorizo y me interesa muchísimo las historias cotidianas de las personas, o sea, la narración del territorio, de la historia agraria, de la negridad misma, a partir de un registro epistemológico del cuento que se echa en la cotidianidad, ¿verdad? Porque es a partir de esas historias, de lo cotidiano, de lo aparentemente mundano, ¿verdad?, que se da cuenta de una experiencia histórica, territorial, etc. Esta mañana le decía a los estudiantes que muchos de ellos estaban interesados en temas de construcción de paz y en temas de memoria, y hablamos de la institucionalización de la paz. Esto pareciera un tema que no tiene nada que ver con esta charla, pero sí tiene que ver, y ya te voy a decir por qué. Resulta que cuando yo hice un trabajo de campo, sigo haciendo, realmente sigo yendo intermitentemente, pero tuve una estadía permanente de 1 año en la vereda, y las historias cotidianas en la mañana tomando café, ¿sí?, eran memorias del conflicto. Pero era una memoria del conflicto desde un registro epistémico diferente, era el registro de la vida cotidiana, y en ese registro de las historias cotidianas la gente no aparecía como víctima del conflicto, la violencia no se narraba a través de esas categorías absolutas, sino que eran historias de cómo fulanita le metió los cachos al marido allá en la plantación y llegó el paraco y no sé qué, ¿cierto? O cómo cuando yo iba a parir sentí el sonido de las botas de la guerrilla y entonces le tocó a fulanita venir y recibirme el niño, ¿sí? Entonces es otro registro, ¿verdad?, para narrar esas historias del conflicto que son muy diferentes al registro de la memoria histórica institucionalizada. Y pongo esto como un ejemplo de cómo en un abordaje metodológico, ¿verdad?, también hay una propuesta como de pluralización epistémica que también es política, porque finalmente en esas historias también hay la protagonista es la gente, no son historias victimizantes, sino que son historias donde se da cuenta de la agencia de las personas. Entonces, esa es una manera en la cual pues yo abordo este tipo de trabajos, intento ser muy respetuosa a la hora de escribir las historias, las comparto frecuentemente con la gente cuando las escribo, y también la práctica de escritura y la escritura etnográfica también permite tener como un registro más literario, más narrativo, que también busca abrir sensibilidades en los lectores, ¿no?, acercar a los lectores a esas personas y a esos conocimientos. Gracias, Eloísa, por venir y bueno, por la conversa de la mañana. Y ahora, pensando en lo del tongueo, es inevitable pensar lo que pasa en otras regiones con la gente negra y con las mujeres, sobre todo después de que pasa la retro, sacando el oro, ¿cierto? Sí. Y las mujeres que van detrás con la batea como un permiso, y los niños, mujeres y niños sobre todo, por esas obras después de la retro. Se me vino de una de esas imágenes del Bajo Cauca, del Atrato, del Chocó. Pero mi pregunta o la invitación a que ampliaras un poco, porque lo que nos presentas y algunas de las preguntas que respondes están refiriendo a esa espacialidad, si se quiere, rural, acuática. Sin embargo, y en esos contextos tan complejos de múltiples violencias, la gente ha sido expulsada de esos contextos urbanos, ¿cierto? Y esa espacialidad negra también es urbana, sí, en el Caribe. Entonces, si pudieras un poco contarnos de cómo entra esa localización, esa territorialidad urbana en tu trabajo, también te agradecemos. Listo, gracias. Yo realmente admito que no exploro la territorialidad urbana a profundidad, pero sí tengo algo que decir con relación a esa relación urbano-rural, porque realmente esos territorios, aún en el periodo colonial, siempre estuvieron conectados con la ciudad. Es decir, no son del todo rurales, o esa ruralidad no es una ruralidad absoluta. Ahí siempre ha habido articulación, intercambio, movilidades con la ciudad. Palenque,
El mismo San Basilio de Palenque, que es el, digamos, el lugar icónico pues de la resistencia palenquera. La gente palenquera iba todo el tiempo a Cartagena, ¿verdad? Comercializaban, hacían alianzas. Entonces, la relación con la ciudad y sobre todo en este territorio con Cartagena es fundamental y siempre lo ha sido. Ahora, por supuesto, el conflicto armado agudiza esa relación y la transforma, ya se convierte en un desplazamiento, ¿verdad?, a la ciudad y en la configuración de barrios enteros de personas de María la Baja o de Palenque en la periferia cartagenera. Y ahí sigue uno viendo un dinamismo impresionante, ¿verdad? Gente, por ejemplo, en una familia X en María la Baja se va la hermana a vivir con la otra hermana a Cartagena por un periodo, trabaja, por lo general como empleada doméstica, que es el trabajo más generalizado de las mujeres en ese territorio en la ciudad, o se va el chico a trabajar en la construcción por un periodo de 3-4 meses y luego regresa. Siempre hay alguien en la familia que tiene una casa en Cartagena, ¿verdad? Porque por su condición de víctima le fue dada una vivienda, por lo general una vivienda en estas urbanizaciones de vivienda de interés social para personas desplazadas, ¿verdad? Que digamos, ese es como el imaginario y así se construyen. Entonces van y vienen permanentemente y eso se ve reflejado, por ejemplo, en el dinamismo también de la producción cultural. El picó, por ejemplo, que es un fenómeno urbano, pero María la Baja y toda esa zona es una zona picotera y la estética del picó está muy presente y se pillan de inmediato cuál es el último corte de pelo y cuál es el último color y cuál es el último disco que sacó este y el otro. Es decir, hay un intercambio permanente en términos de ese consumo cultural, en términos económicos, ¿cierto? Van y vienen. Entonces realmente es un territorio rururbano. Y creo que es bien importante tu punto porque es importante también considerar esa relación con la ciudad en esas configuraciones territoriales. Para cerrar también es un tema que hemos visto en el campo durante el COVID, fue bien interesante porque en el COVID la gente se aumentó la cantidad de alimentos que las familias rurales le mandaban a sus familiares en la ciudad. Hasta cierto punto la gente de origen rural en Cartagena sobrevivió por el envío de alimentos de la zona rural. La zona rural sostuvo la ciudad entre estos sectores, digamos, precarizados de origen rural, sostuvieron a la ciudad porque enviaron permanentemente alimentos. Entonces, solo un ejemplo, pero sí, definitivamente hay una relación urbano-rural muy, muy importante. Muchísimas gracias, Eloísa, por esta exposición, por esta presentación. Muchísimas gracias a ustedes por venir, por hacerse presente en esta cátedra. Reitero y agradezco tu invitación al decir que está todo por hacer en las geografías negras, por lo menos en nuestro contexto, así que eso reitera, ¿cierto?, en la necesidad de plantear unas geografías negras de la creatividad, y eso nos invita a pensar en futuros posibles, en dejar siempre la discusión abierta. Así que muchas gracias. Listo, gracias a ustedes.